El inminente fracaso de Sony por querer crear un universo compartido con Spider-Man, realizando varias películas de los villanos más destacados del arácnido. Así que hoy profundizaremos el tema del por qué todavía no está muerto este universo cinematográfico que está creando Sony, sino simplemente entrará en una pausa creativa para ver qué sigue con este universo. Variety ha sacado un artículo hablando sobre las películas de Marvel realizadas por Sony, aclarando que esas películas no están del todo muertas, además de hablar de otros detalles de Spider-Man y su futuro en el MCU o Sony. El inminente fracaso de Kraven el Cazador será un nuevo intento fallido de Sony por crear una franquicia cinematográfica propia con un personaje secundario de Spider-Man, aunque no significaría el fin del universo Marvel de Sony. Esto tras no tener buenas críticas. La película para Sony no está todo perdido aún planea crear películas de personajes secundarios de Spider-Man para seguir construyendo su universo cinematográfico compartido con Marvel. Sony sigue muy comprometida con la realización de proyectos sobre Spider-Man, tal cual son los siguientes dos proyectos de esta franquicia, que es Across the Spider-Verse, la segunda parte, Spider-Man 4 y Spider-Man Noir. Son proyectos que le pertenecen por derecho a Sony y que aún no sabemos qué tan grandes serán estas películas y si puedan salvar la idea de seguir creando personajes de Spider-Man en el universo cinematográfico de Sony. Si a esto aún le sumamos que Sony defienden el éxito de la trilogía de Venom, que recaudó una gran cantidad de dinero en taquillas, por lo que no hay razón financiera para dejar de hacer películas de Venom o de incluir a Venom en próximos proyectos de algún universo cinematográfico de Sony. Jeff Buck, analista de Exhibitor Relations, cree que desafortunadamente para Sony tuvieron un éxito con Venom. Pensaron que podrían crear una franquicia alrededor de personajes sin utilizar al arácnido, y eso fue un error fatal, ya que evidentemente el nombre de Spider-Man o el personaje en sí atrae demasiado público, ya sea en algún solo cameo, escena postcrédito o alguna aparición de este personaje en alguna película de sus villanos más conocidos. Hubiera tenido más ganancias en todo su universo cinematográfico de Marvel de Sony. Un alto ejecutivo de Hollywood que ha trabajado en múltiples películas de superhéroes habló sobre el acuerdo entre Disney y Sony por Spider-Man, indicando que Sony no es flexible y tienen como su propio espacio en el que deben trabajar. Pero por otra parte, el acuerdo de Sony con Disney sí que permite a Sony usar a Spider-Man en películas que no lleven su nombre en el título, pero parece que hay una sensación en el estudio sobre que el público no aceptaría a Spider-Man de Tom Holland fuera del MCU. Esto quiere decir que no quieren utilizar al personaje que no sea para tramas con los Vengadores o con cualquier personaje de Disney, pero Disney está de acuerdo que usen al personaje, simplemente que no pongan en el título Spider-Man. Un productor comentó que estas películas de Sony eran meros ejercicios de oportunismo cobarde sin control de calidad. Simplemente les satisfacía seguir creando películas de villanos o de alguna conexión con el arácnido, sin importarles la calidad de la cinta
o lo que pudieran llevarle a la audiencia. Simplemente seguir creando contenido de superhéroes y villanos. Por ejemplo, los expertos de Sony reconocen que Morbius, Madame Web y Kraven el Cazador son fracasos creativos y críticos, aunque recalcan que Morbius generó beneficios económicos, y eso que las críticas la aplastaron y quedaron como una de las peores películas de villanos. Pero los expertos de Sony siguen diciendo que Morbius fue un gran beneficio económico para la compañía. Y por último, Jeff Buck cree que Sony podría contratar a otro Spider-Man, pero no precisamente tiene por qué ser Tom Holland. O sea, podrían recastear al personaje y usar a otro actor para su propio universo cinematográfico de Marvel de Sony. ¿Tú ves a otro personaje con el manto de Spider-Man que no sea Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire? ¿Quién crees que podría ser el nuevo Spider-Man para este universo de Sony? Y así el declive de las películas de villanos de Sony. Y aún Sony, no queriendo dejar esto por la paz, quiere tomarse un descanso, una pausa para ver qué pueden hacer y cómo pueden revivir a este universo. ¿Qué opinas tú sobre lo tocado en este video? Espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.